Reporte 100. Este jueves le agradezco mucho a Ana Gabriela Rodríguez Pérez, candidata a doctora por el Colegio de Sonora, que nos comparta sobre su investigación Etos de Ciudad, Acciones de Gobierno e Identidad Local en Hermosillo, Sonora. Y pues le agradezco mucho que esté con nosotros. Ana Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Buenos días. ¿Qué significa etos? ¿Qué significa etos de ciudad? ¿Con qué se come esto? ¿Cómo funciona? Bueno, de manera general, digamos que el etos es un conjunto de valores que se comparte o es compartido por un grupo social en un contexto muy específico. Y este conjunto de valores es importante porque va moldeando la interacción social. Eso quiere decir que a partir de este sistema de valores nosotros vamos construyendo las prácticas a partir de las que nos relacionamos con otras personas. Ese etos se va expresando a través del discurso, en actitudes, en hábitos, que van variando con el tiempo. Sí. Y pues se va construyendo identidad, y cuando lo vinculamos con ciudad, lo que significa es que ese es un conjunto de valores y visiones que los habitantes de una ciudad reconocen como propios, y a partir de esos valores van construyendo orgullo ciudadano e identidad. Sí. Y hace que las demás personas, no solamente los habitantes de la ciudad, la reconozcan por estas expresiones. Es como si la ciudad misma tuviera una identidad propia, un espíritu, y eso es el etos de ciudad. ¿Cuál sería el etos, por ejemplo, de la Ciudad de México? El etos de la Ciudad de México. La Ciudad de México sería como una ciudad de poder. De poder. Ajá. Sí. Es una ciudad global, es una ciudad que se encuentra ya en otro nivel de interacción urbana, y es como poder económico, simbólico, es Sí. una de las ciudades más importantes, no nada más de México, sino del mundo, ¿no? Es decir, que el etos se define con una palabra. En este caso, el etos de la Ciudad de México sería poder. Por ejemplo, Nueva York, ¿qué sería? ¿Dinero? Bueno, en realidad este concepto de etos es un concepto relativamente novedoso. Sí. No podría afirmarte que la Ciudad de México, el etos de la Ciudad de México sea el poder. Es como una hipótesis, ¿ok? Claro. Porque no se ha estudiado en sí si la Ciudad de México tiene un etos de ciudad. Hasta ahorita esas investigaciones las han hecho un doctor canadiense y un doctor israelí. Sí. Están analizando 9 ciudades. Pero si a usted, Ana Gabriela Rodríguez Pérez, le encargan esta investigación, su primera hipótesis sería: el Ciudad de México es poder. Ajá. Y tendría que probarla, pues, ¿no? Exactamente. Tendría que probarla. A ver, Tokio. ¿Cuál sería el etos de Tokio? Sí, me permites un momento. Sí, tecnología, ¿qué sería? No, a ver, estos autores, Sí, te estoy hablando de Chalit, sí, su libro sí. lo escribieron en 2011. O sea, ya investigaron el etos de Tokio, por ejemplo. Ajá, Sí. entonces no te quiero decir algo mal, pero no es que no es una palabra en sí, sino un valor que expresa y que como que resume este sistema de valores, el que te digo que es. Sí. Y bueno, en ese sentido, Ana Gabriela, usted se puso a estudiar el etos de Hermosillo. Sí. ¿Y sí tenemos un etos en Hermosillo? No. No tenemos. No, es que mira, los etos se dividen, digamos, en etos de ciudad hay unos etos que son dominantes y hay unos etos que son secundarios. Los etos dominantes lo que expresan es que tienen como mayor representatividad entre las personas y guían más las pautas de interacción social. Sí. ¿Ok?
Entonces, digamos que lo que yo encontré a partir de los datos de la investigación es que en Hermosillo existen etos secundarios. Sí. Pero no hay uno que, digamos, sea tan representativo o tan fuerte o tan reconocido por todas las y los hermosillenses, ni la gente de fuera de Hermosillo, como un valor que caracterice, represente y sintetice ese sistema de valores compartidos. Por ejemplo, mira, acá estábamos hablando de Nueva York, ¿no? Sí. Si me preguntabas, ¿cuál es el etos de Ciudad de Nueva York? Y estos autores lo que encontraron fue que el etos de Ciudad de Nueva York era la ambición, es la ambición. Y la van explicando en diferentes sentidos. Sí. Entonces, también me has preguntado de Tokio. Por ejemplo, ellos estudiaron también, Jerusalén, y esa ciudad encontraron que el etos es la religión. Jerusalén, la religión, claro. Montreal es el lenguaje. Sí. Singapur, como este concepto de nación, ¿sí? En Hong Kong sería el materialismo. Beijing, el poder político. Oxford sería el aprendizaje. Sí. París se vincula con el romance, más que el amor en sí, el romance. Y por ejemplo, no es el romance nada más entre dos personas, sino un sentimiento como de enamoramiento que tienen las y los parisinos por su ciudad. Sí. Y entonces ese amor que sienten por la ciudad lo van expresando, por ejemplo, a través de películas. Yo creo que el ejemplo como más claro de esto es, no sé si alguna vez viste una película que se llamaba Paris Je t'aime, París yo te amo, y eran como 8 cortitos en donde se va expresando esa relación. Sí. De amor que pues entonces el etos de Hermosillo debe ser la comida, ¿no? Pues podría ser, pero sabes que yo creo que podríamos ir construyendo un etos de ciudad de Hermosillo a partir del sol y del calor. El calor, sí, claro. Exactamente. Digamos que el calor, por una parte, se ve como negativamente, ¿no? Las personas dicen que es lo que menos les gusta de la ciudad, porque lo vinculan negativamente con el clima, pues no, o sea, de que, pero cuando ese valor o esa visión, esa característica de la ciudad que responde a una realidad, se va orientando, digamos, al lado positivo, porque el calor, pues también es calor humano, que el calor humano es también una de las cosas que más les gusta a las y los hermosillenses de la gente de Hermosillo. Sí. Entonces, si tú ya lo vas vinculando como un lado positivo, te va dando unicidad, o sea, te hace diferente, y ese reconocimiento propio se puede traducir en el reconocimiento externo. ¿Y lo redondo? Yo creo que el etos de Hermosillo es ser redondos, porque no tenemos lado. No, hay muchas cosas, no. O sea, yo soy hermosillense, aclaro, aclaro, no. Antes de herir susceptibilidades, pero los hermosillenses estamos inconformes porque sí y estamos inconformes porque no. O sea, no tenemos lado. Pues justo de eso se trata, digamos, como este tipo de investigaciones, de encontrar que sí tenemos un lado y sí. que ese lado que tenemos es el calor. El calor nos une entonces. El calor, por ejemplo, 70% de las personas entrevistadas dijeron que la frase con la que más identificaban a la ciudad era como la ciudad del sol, que Hermosillo es la ciudad del sol. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en cuanto a gobierno, acciones de gobierno que puedes hacer para ir sacando provecho y que tu ciudad se vuelva más competitiva a partir de estos rasgos que son muy particulares, pues, de Hermosillo, como el calor, el sol, etcétera. Sí. Podrías ir generando, por ejemplo, que tu crecimiento económico gire en torno a la energía solar, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y que ese calor lo abraces, digamos, y lo vayas haciendo como esto que te digo. Sí, las y los hermosillenses somos tan calurosos que nuestra ciudad es también bien caliente, y entonces aceptamos a la gente, los abrazamos,
amorosamente, eres bienvenido, sí, queremos diversidad, a lo mejor no nos encuentran al lado, como tú dices, ¿no? Porque queremos diversidad, queremos otras cosas. Entonces, para eso sirve esto, para que las decisiones de cómo podemos ir planeando una hay ciudad. hermosillenses que piensan que lo mejor de Hermosillo es Tucson. ¿Cómo ves? Sabes que eso es una idea como muy compartida, pero sí. pero al menos en mi investigación yo encontré que eso está cambiando. Claro. Y eso tiene que ver con el sistema de valores, y por eso te digo que es relevante. Porque ya ahorita mucha gente está volviendo al amor por lo local. Claro. Y esto es a nivel mundial. Sí, por eso es importante reflexionar sobre identidades locales. Sí, porque estamos compitiendo, digamos, en una arena global, pero volver a lo local nos hace eso, reconocernos como algo bueno, algo que tiene sus propias características, y que esas características en el ámbito global es lo que puede hacer que te comuniques, te encuentres y puedas atraer talento, inversiones, sí, que alguien, por ejemplo, allá en Alemania diga, ay, ¿sabes qué? Oye, qué buena onda, yo me identifico con esos valores y quiero formar parte de esa comunidad. Y no nada más voy a llevar mi experiencia como persona, sino que a lo mejor también puedo traer mis relaciones económicas, mi capital cultural, y eso va enriqueciendo, ¿sí?, la diversidad de una ciudad. Y de acuerdo a las hipótesis de estos autores, eso nos va como generando atractividad y una mejor oportunidad para competir en el sistema urbano global, porque las ciudades se van organizando, digamos, en sistemas urbanos locales, regionales, estatales, nacionales y globales. Y entonces, entre mejor posición tengas en ese sistema, mejores van a ser los beneficios para las personas que habitan en tu ciudad. Sí, esta investigación, Ana Gabriela Rodríguez Pérez, es para que usted se titule como doctora por el Colegio de Sonora, es candidata a doctora bajo esta tesis. ¿Quiénes tendrían que ser los primeros en leer esta investigación para promover la construcción de un etos para Hermosillo? Pues yo creo que la deberían de leer pues las personas encargadas del INPLAN, ¿sí? O sea, los que van diseñando la planeación urbana, pues el equipo de asesores de los gobiernos municipales de Hermosillo, y también algunas organizaciones de la sociedad civil, porque el problema acá es que no se ha integrado como esta parte ciudadana a la planeación urbana en Hermosillo. Sí. Todas las decisiones se han estado tomando como de arriba hacia abajo, y eso es lo que va generando como rechazo y que la gente no pueda vivir la ciudad que se construye en el discurso. Y entonces, al no poder vivir la ciudad moderna que nos promete, incluyente, humana, ¿sí?, entonces eso genera conflicto, y eso también va haciendo que no se pueda construir esta identidad, este etos de ciudad. Sí. Porque hay contradicción entre el discurso y entre la práctica vivencia espacial. Manlio Fabio Beltrones le había bautizado a Hermosillo como la capital del noroeste, no sé si usted se acuerda, Ana Gabriela. Sí. La capital del noroeste, y realmente pues vamos a Culiacán o vamos a Chihuahua, o vamos inclusive a Mexicali. Mexicali es más parecido a Hermosillo, pero Culiacán y Chihuahua están inmensamente más desarrolladas que Hermosillo, como para que Hermosillo sea la capital del noroeste, ¿no? Sí, es como te comento, pues sí, existen estas contradicciones, y esas contradicciones no permiten pues que pueda también haber porque por ejemplo, si tú no reconoces que tu ciudad no es la capital del noroeste de México, ¿sí?, no puedes planear estrategias reales para que de verdad tu ciudad sea la capital del noroeste de México, porque estás partiendo de una idea errónea, porque no estás viendo cómo funciona. Simplemente estás tratando de imponer una imagen sobre una realidad que no es así. Sí. Entonces,
Por eso es importante este acercamiento de etos de ciudad que difiere del branding urbano, porque se trata de ir hacia la gente, reconocer lo que hay, fortalecer los valores que se consideran positivos, trabajar para, digamos, deconstruir los valores negativos y las visiones, asociaciones negativas de la ciudad, y entonces a partir de ahí generar este orgullo ciudadano, orgullo por vivir, por nacer, por formar parte de la ciudad, de Hermosillo en este caso, y entonces contribuir a que esas diferencias que existen entre los diversos actores sociales se vayan eliminando y podamos ir construyendo esta identidad compartida. Sí. Me pregunta aquí Alberto Savori que si tiene usted alguna imagen o información, me imagino algún texto que hable del ethos. Sí, hay bueno, no hay tampoco bastante, porque más bien es un concepto nuevo. Más bien es un concepto clásico que se dejó como en el olvido, y digamos que como hasta los 70 más o menos se trabajó, y después viene como resignificación del concepto, como en los 2000, a mediados de los 2000, 2010, 2011, sí, en ese periodo, y ahorita está como volviendo ese concepto para entender fenómenos sociales. Entonces, por ejemplo, si quieres ver etos de ciudad, pues vas a Belli y Etchalit, que son como los autores, ¿no?, en esta materia. Sí. Pero, por ejemplo, Pierre Bourdieu, que es un teórico clásico, estudió como el etos de las profesiones, particularmente como en la escuela, ¿no?, de los profesores, cómo forman a los estudiantes. Hay una autora francesa también que se llama apellida Fuselier, que ella analizó el etos como de los ingenieros, cómo se va construyendo esta idea de lo que significa ser ingeniero en Francia y cómo va generando ciertas prácticas diferentes a, por ejemplo, Inglaterra y otros países. Otro clásico pues es Weber, que también estudió el etos protestante, ¿se acuerdan? El espíritu del capitalismo, el libro. Entonces, podemos encontrar en bastantes clásicos, ¿sí? Pero también hay autores más contemporáneos que están trabajando el concepto, o no tan, bueno, también en los 90, por ejemplo, Bolívar Echevarría, que es un latinoamericano, estaba estudiando el etos latinoamericano y fue estudiando así como por países en Latinoamérica. Por ejemplo, decía que México teníamos un etos barroco. Barroco. Sí. Bueno, Ana Gabriela Rodríguez, muy interesante el tema de esta tesis. Gracias por compartirla con nosotros, con la audiencia de Reporte 100. Y bueno, seguiremos platicando sobre identidad en Hermosillo. Gracias, Ana Gabriela. Gracias a ustedes por el espacio. Es el espacio, gracias. Es el espacio del Colegio de Sonora, candidata a doctora por el Colegio de Sonora, Ana Gabriela Rodríguez Pérez. Reporte 100.